Reddit pregunta. Chicos, ¿qué es lo más raro que una chica les dijo o hizo? En la primera cita, me preguntó si tenía seguro de vida. Al principio pensé que era una broma. Nos habíamos conocido por una app, charlamos un poco, todo parecía normal. Pero cuando nos sentamos en el café y apenas habíamos intercambiado los saludos de rigor, me suelta la pregunta, ¿tenés seguro de vida? Me quedé mirándola, tratando de descifrar si hablaba en serio. Le respondí que no, y ella simplemente asintió con una sonrisa como si acabara de confirmar algo importante. Ahí entendí que había entrado en territorio desconocido. He estado en muchas citas raras, pero esta fue otro nivel. Con el tiempo me di cuenta de que hay un grupo de personas, aparentemente más grande de lo que uno creería, que usan las citas como excusa para prospectar clientes. Resulta que algunos vendedores de seguros de vida van a citas que en realidad no les interesan, solo para intentar venderte una póliza al final de la noche. Y sí, definitivamente fue el negocio más extraño que he visto en mucho tiempo. Desde entonces trato de mantenerme lo más lejos posible de esa gente. No hay nada más incómodo que darte cuenta de que tu cita solo quiere tu firma, no tu corazón. Aunque también puede que su intención no haya sido tan siniestra. Tal vez solo estaba tratando de medir si pienso en el futuro de mis seres queridos, o de analizar qué tan fuerte es mi síndrome del personaje principal. Quizás simplemente trabaja en ventas y le cuesta desconectarse del chip profesional. O quizá, siendo más benévolos, el tema del seguro surgió recientemente y lo tenía fresco en la cabeza. Cualquiera de esas opciones suena más razonable que la alternativa de que estuviera planeando cobrar mi seguro, jajaja. Si alguna vez te pasa algo así, te recomiendo contraatacar preguntándole por la garantía extendida de su auto. Pero lo más raro no termina ahí. Una vez conocí a una chica durante una salida con amigos. Era simpática, parecía normal, nos reímos mucho y todo fluyó bien. Al final de la noche me invitó a su casa a tomar algo. Todo iba bien, hasta que entré a su habitación. Había fotos mías por todo el espejo. No selfies de nosotros, no fotos de esa noche, fotos mías, sacadas quién sabe de dónde. En ese momento entendí que hay diferentes tipos de raro. Y, para rematar, otra vez, en otra cita, la chica me miró muy seria y me preguntó, ¿ya lo has hecho antes? No sé si se refería a tener una relación, a salir con alguien, o al ritual de firmar una póliza de vida después del postre. Me dijo que ojalá pudiera morirse como mi prometido para que yo la amara, nunca habíamos sido pareja. Una semana después de que terminé con ella, las cosas se pusieron realmente raras. La bloqueé por todos lados, WhatsApp, Instagram, Facebook, hasta en el correo y las plataformas de música donde teníamos playlists compartidas. Pensé que con eso bastaría para cerrar el capítulo. Después de todo, la relación ya estaba rota y no tenía sentido seguir atado a alguien tan impredecible. Pero no, claramente la historia no había terminado. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. El remitente decía ser parte de una empresa de salud femenina. El texto, escrito con un tono formal y lleno de tecnicismos, informaba que mi pareja había dado positivo en una prueba de embarazo y que debía comunicarme con ellos urgentemente. Por un segundo me quedé helado. Pensé, ¿cómo será posible, y si realmente está embarazada? Pero luego me entró la duda. Leí bien el número, revisé el formato del mensaje, la firma del supuesto centro médico, y nada cuadraba. Parecía armado, como un mal intento de imitación. Horas después confirmé mis sospechas, ella había usado una app de teléfono desechable para fingir ser una clínica. Todo eso solo para decirme que estaba embarazada. Era tan absurdo que no sabía si reírme o cambiar de número yo también. Y como si eso no fuera suficiente, empecé a recibir notificaciones falsas de supuestas enfermedades de transmisión. Algunas incluso incluían mi nombre completo y un número de caso, como si fueran informes médicos. Lo peor fue que llegaban en momentos completamente aleatorios, mientras trabajaba, en medio del gimnasio, o cuando estaba por dormir. Después descubrí que existe una página web que te permite enviar ese tipo de mensajes falsos a cualquier número de teléfono. Básicamente, cualquiera con un poco de malicia y tiempo libre puede hacerte creer que tenés un diagnóstico médico.
Hasta el día de hoy me sigue pareciendo una de las cosas más extrañas y sinceramente más perturbadoras que alguien haya hecho después de una ruptura. Lo más surrealista de todo es que ya llevábamos meses separados. Para ese momento, yo recién estaba empezando a salir con quien hoy es mi esposa. Y aclaro, no había estado con nadie entre la ruptura y esa nueva relación, así que no había manera de que mi ex estuviera embarazada. Era simplemente una historia inventada, nacida del despecho o de la necesidad de llamar la atención. Y no soy el único que ha pasado por algo así. Un amigo mío vivió una historia parecida, aunque más descarada. Su ex intentó sacarle dinero para un supuesto aborto después de que terminaron. Él, conmovido y preocupado, casi le transfiere el dinero, hasta que un amigo en común le contó que ella misma había admitido que no estaba embarazada. Todo fue una farsa para manipularlo emocionalmente. Y lo peor es que ni siquiera se disculpó después, simplemente dijo, solo quería ver si todavía te importaba. Otra experiencia rara que tuve fue con una chica con la que salía en plan de amigos con beneficios. Al principio todo bien, pero con el tiempo empezó a volverse más posesiva, celosa, y cada conversación terminaba en una discusión absurda. Cuando decidí cortar la situación, ella no lo tomó bien. Un mes después, se enteró, por nuestro grupo de amigos, porque todos éramos bastante cercanos, de que iba a salir de noche. Y, aparentemente, consiguió un número nuevo o un teléfono desechable solo para averiguar si me había acostado con alguien esa noche. Lo irónico es que sí lo hice. Fue algo casual, sin mayor drama. Pero cuando volví a casa, encontré un mensaje que decía, la pasé muy bien anoche, deberíamos repetirlo pronto. Por unos segundos pensé que era la chica con la que había estado. Hasta que noté el número y los pequeños detalles del mensaje, y me di cuenta de que era mi ex. Todavía no entiendo si fue una especie de broma, una trampa o un intento de manipularme emocionalmente. Pero de cualquier forma, fue bastante inquietante. Y como si no fuera suficiente, en otra relación pasada me tocó algo similar. Una semana después de que terminamos, ella me escribió llorando, diciendo que estaba embarazada y que necesitaba hablar conmigo urgente. Me preocupé, la llamé enseguida, y apenas atendió, soltó la risa. Me dijo que no estaba embarazada, que solo quería ver si me importaba lo suficiente como para llamarla. Lo peor fue lo que vino después, se pasó media hora regañándome, diciéndome que sería un padre terrible, que no tenía empatía, que era incapaz de comprometerme con nada. Lo más irónico es que tengo algunos problemas de fertilidad, así que ser padre, en realidad, es poco probable para mí. Mientras ella hablaba, lo único que podía pensar era, ¿por qué le importa tanto mentirme sobre algo que ni siquiera podría pasar? Con el tiempo, todas esas experiencias me dejaron una enseñanza. Hay gente que no soporta la idea de perder el control sobre otra persona. Algunos no saben dejar ir, y hacen cualquier cosa, mentir, fingir enfermedades, crear perfiles falsos o inventar embarazos, con tal de mantener un lazo, aunque sea del tipo más enfermo y disfuncional posible. Así que sí, bloquear a alguien no siempre significa que todo terminó. A veces solo significa que el próximo mensaje raro vendrá de un número diferente, con un remitente que diga, hola, somos su clínica de salud femenina. Tenemos noticias importantes sobre su pareja, y cuando eso pasa, lo único que podés hacer es reírte, suspirar y agradecer que al menos ahora sabés reconocer las señales de locura antes de una segunda cita. Una chica con la que salí, borracha, admitió en una fiesta años después que me acosaba. Me seguía a todos lados y se trepaba a la barda del patio trasero para verme ver tele en la noche. Una chica con la que salí me acosó por meses después de que terminamos. La encontraba, y a veces mis roomies también, escondiéndose y esperándome a la vuelta de las esquinas cerca de mi edificio y del trabajo. Una vez tenía a otra chava en casa y después de que se fue, mi ex me llamó desde adentro de mi pinche baño para preguntar si ya podía salir. La cosa era aterradora y agotadora. Me grabaron sin mi consentimiento la primera vez que anduvimos. Revisé mi teléfono y contacté a algunas de mis exnovias. Después, me estaba interrogando sobre ellas, pillándome en diferencias entre lo que yo decía y lo que a ella le habían contado. No es que estuviera tratando de esconder nada,
era más el hecho de que ella realmente se metió en mi teléfono y luego, de hecho, contactó a estas personas que nunca ha conocido y les hizo preguntas sobre mí y ellas. Primero que nada, eso me parece una vergüenza de la chingada. Segundo, ¿quién carajos hace eso, especialmente con gente que no conoce y con alguien con quien está en una relación y todavía tratando de impresionar? Una ex con la que nunca quise estar me dijo que fue con un brujo o algo así y me hizo un amarre pa' que saliera con ella. Tuve una acosadora al límite en la secundaria. En un momento dado, consiguió un cangrejo como mascota y lo nombró como yo. Intenté dejarle claro que no me gustaba para nada, y me puse bastante mala onda. Más tarde ese día se fue a casa y mató al cangrejo, pobre tipo, era inocente. Después de tener intimidad, me dijo que al mirarme le recordaba a su papá. Sí, así, sin anestesia. Estábamos acostados, en ese silencio extraño que queda después del momento, y de repente suelta eso con total naturalidad. No supe qué cara poner. Me quedé quieto, esperando que lo dijera en broma o que lo explicara de alguna manera menos perturbadora. Pero no. Solo me miró, sonrió y se giró para dormirse como si nada. No era la primera vez que hacía o decía cosas raras, pero esa definitivamente se llevó el premio. De hecho, ahora que lo pienso, ya había señales antes. Cuando éramos novios en la secundaria, tenía una obsesión particular con mis mangas. Si se me bajaban un poco o se arrugaban, ella inmediatamente me las acomodaba, las doblaba con precisión milimétrica y se aseguraba de que quedaran exactamente como a ella le gustaban. No importaba dónde estuviéramos, en clase, en el cine, o incluso caminando por la calle. Y lo más curioso era que, justo después de esa maniobra de ajuste de mangas, solía ponerse juguetona. Era como su ritual de inicio. Me acomodaba la ropa con toda seriedad y, acto seguido, comenzaba a manosearme. Al principio pensé que solo era una de esas manías raras y no le di mucha importancia, pero con el tiempo empezó a volverse un patrón. También tenía otra costumbre, antes de cada cita insistía en que revisara el aceite del auto y las llantas, con mis propias manos. Así sé que vas a cuidarme, me decía. Al principio me pareció una excusa para hacerme sentir útil, pero con el tiempo noté que lo disfrutaba de una manera un poco peculiar. Era como si verla a mí con las manos llenas de grasa la pusiera contenta. En su momento lo tomé con humor. Adolescente al fin, uno no se pone a analizar esas cosas. Pero años después, cuando conocí a su papá, todo encajó. El hombre salió del garaje justo cuando yo llegaba. Llevaba puesta una camisa perfectamente doblada en las mangas, planchada con precisión, y tenía las manos cubiertas de aceite y mugre. Me saludó con una sonrisa amable, y mientras me daba la mano, noté que la suya estaba resbaladiza, con ese olor característico a motor y metal caliente. Lo miré bien y ahí me golpeó el déjà vu. Teníamos la misma barbilla débil, las mismas ojeras y casi el mismo tipo de brazos delgados. Fue como mirarme en un espejo envejecido. Ella se acercó a abrazarlo y, en ese instante, entendí todo. Por dentro solo pude pensar, odio que esto tenga sentido ahora. Desde ese día, cada vez que alguien me dice que tengo los brazos bien doblados o que mis mangas se ven prolijas, me da una micro reacción de estrés postraumático. Literalmente hackearon mi teléfono y me espiaron. Mi ex solía hacer que sus amigas se unieran a la sala de espera online de Call of Duty en la que yo jugaba para que me espiaran. No sabía que eran sus amigas. La angustia de esa traición fue peor que la ruptura en sí. Me voy a sacar el DIU sin decirte. Yo, cuando ella tenía como 50, y yo tenía 14. Es una las mujeres que abusan íntimamente no tengan ninguna consecuencia. O sea, muchos hombres que abusan íntimamente también se libran, pero la mayoría de la gente ignora por completo a las mujeres /abusadoras íntimas. Una mujer adulta me agarró el trasero en las calles de NYC cuando tenía 12 años. Se aprovechó de mí cuando estaba inconsciente. Mientras estaba en una sesión grupal para sobrevivientes de agresión íntima y una de las mujeres coqueteó conmigo después de que me tocó hablar. Siguió haciéndolo después de que me sintiera incómodo tanto visual como verbalmente. Soy mujer,
pero una vez me pasó algo tan raro que todavía lo recuerdo con vergüenza ajena. Estaba haciendo fila para subir a la rueda de la fortuna, tranquila, mirando el celular y esperando mi turno. Detrás de mí había una chica muy arreglada, simpática, y empezamos a hablar de cosas típicas entre mujeres: los outfits, los zapatos, el clima, lo caro que estaba todo. Todo bien, charla ligera, sin ningún tipo de tensión rara, hasta que, de la nada, me dice que es Lo soltó así, casualmente, como quien comenta su signo zodiacal. No le di mucha importancia, solo sonreí y le dije: «Ah, qué bien. Yo, en realidad, soy...». Y ahí, algo se rompió en el aire. Literalmente cambió de actitud. Entró en modo súper defensivo, como si hubiera dicho algo ofensivo. Empezó a hablar, primero con calma, luego con una pasión digna de debate universitario, sobre cómo todas las mujeres deberían ser, porque los hombres no pueden satisfacerlas realmente. Todo eso, mientras su novio estaba a su lado, tomándole la mano. Yo solo miraba al chico con cara de ¿estás escuchando esto también? Y el pobre parecía querer evaporarse del planeta. Intenté mantener la compostura, pero la situación se puso cada vez más incómoda. La chica seguía hablando sin parar, diciendo cosas como: «Todas las mujeres son bi, solo que no lo saben todavía». Y hasta ahí, bueno, ya era raro, pero tolerable. Sin embargo, la conversación dio un giro brusco cuando empezó a entrar en detalles sobre la intimidad de mujeres. Con ejemplos. Con entusiasmo. Y yo ahí, parada, en una fila que avanzaba a paso de tortuga, tratando de no morir de la vergüenza. En mi cabeza solo podía gritar: «Lo sé. Tenemos la misma anatomía, sé perfectamente cómo funciona la intimidad femenino, solo quiero que un hombre lo haga, por Dios». Y lo peor es que no podía irme. Estábamos atrapadas en esa maldita fila. Literalmente no tenía escapatoria más allá de lanzarme al suelo y fingir un desmayo. Al final, cuando por fin subimos a la rueda, fingí una sonrisa y me concentré en mirar las luces de la feria, rogando que no siguiera la conversación allá arriba. Spoiler, sí lo hizo. Y si eso no fuera suficiente, otra vez me pasó algo parecido, pero en versión nivel pesadilla social. Un amigo me invitó a tomar algo a la casa de su mejor amiga. No tenía idea de quién era, solo que era buena onda. Cuando llegué, descubrí que su mejor amiga era una lesbiana súper intensa, con rastas, energía dominante y cero filtros. Apenas me vio me dijo: «Tenés vibras de bi curiosa». Me reí incómoda, tratando de restarle importancia, pero ella lo tomó como una invitación. A los pocos minutos empezó a ponerse demasiado insistente, intentando convencerme de que debía explorar mi lado femenino. Yo le repetí, con educación, que no estaba interesada, pero a ella no le importó. En un momento, sin pedirme permiso, se sentó en mis piernas. Cabe aclarar que soy una persona pequeña, peso 41 kilos mojada, y la chica no era precisamente liviana. Mi amigo intentó intervenir, le dijo que me estaba incomodando, pero ella lo ignoró y siguió hablando como si nada, apoyada sobre mí, tomándose una cerveza. Pasaron unos interminables 30 minutos. Yo tenía los pies dormidos, el alma fuera del cuerpo y la desesperación creciendo. En cuanto ella se levantó para buscar otra cerveza, aproveché el momento y salí corriendo. No caminé. Corrí. Literalmente. Mis piernas hormigueaban del peso, pero no me importó. Crucé la calle, agarré el primer taxi que vi y no miré atrás. Esa noche llegué a mi casa, me tiré en la cama y pensé: nunca en mi vida había experimentado a alguien tan extremo. Y desde entonces, cada vez que escucho a alguien decir no pasa nada, seguro es solo charla entre chicas, me acuerdo de la rueda de la fortuna y de mis pies dormidos. Una vez una novia me dijo que tenés que confiar un montón en alguien para dormir al lado, porque sería re fácil asfixiar a alguien en esa posición. Me grabó discretamente en el gimnasio mientras entrenaba. Mi ex prometida de Japón. Dijo que me iba a matar antes de que siquiera estuviéramos juntos. Pensé que era cosa de la depresión. 13 años después y me hizo ghosting, creo que lo decía en serio. Sé cómo escogerlas. Yo,
Tipo, fui invitado a la casa de una chica después de la escuela. Ella estaba sola en casa y se metió a bañar. Salió de la ducha solo con una toalla y se sentó en el sofá de la sala frente a mí. Salí huyendo de ahí como alma que lleva el diablo. Teníamos solo 11 años en ese entonces. Conocí a esta chica hace muchos años y no es lo que dijo o hizo, sino lo que estaba haciendo cuando la recogí y durante la cita. Literalmente estaba comiendo carne cruda y íbamos a Longhorn Steakhouse y dijo que no comería carne a menos que estuviera cruda. Le dije, ya estás comiendo carne cruda, ¿entonces quieres saltarte la cena e ir al cine? Dijo que quería besuquearse y eso me dio asco, así que la llevé a su casa. Nunca más supe de ella y creo que ese era su plan desde el principio. Me rogó que fuera a su casa, que estaba a 350 millas de distancia, mientras estaba en sus días porque no aguantaba el dolor. Ojo, solo llevábamos 2 días hablando en ese momento, y yo terminé las cosas el día 6 porque era un desastre total. Llevaba como 3 semanas hablando con esta tipa y un día estaba súper ocupado en el trabajo, así que no pude hablar mucho con ella ese día. La mina procedió a explotarme el teléfono con llamadas y mensajes preguntando por qué la estaba ignorando y cómo podía hacerle eso, etc. Hasta se atrevió a darle mi número a una de sus compañeras de trabajo, con la que nunca hablé, sin mi permiso y la compañera me reventó el teléfono. Después de que tuve un tiempito libre y vi lo que pasó, la confronté y su excusa fue ay, perdón, se me olvidó que tenías trabajo hoy y luego, cuando seguí insistiendo, cambió su excusa a pensé que me habías bloqueado y ghosteado. Me acosó una tipa del trabajo por un tiempo. Todo empezó de forma relativamente inocente. Era compañera de otra área, simpática, amable, siempre dispuesta a ayudar. Pero de a poco empezó a cruzar líneas. Primero eran comentarios con doble sentido durante el almuerzo, después mensajes fuera de horario, y luego llamadas en momentos completamente inapropiados. Lo peor es que intentaba tener telefónico conmigo mientras yo estaba en la oficina, justo cuando sabía que había poca gente. Literalmente llamaba y empezaba a decir cosas inapropiadas sin ningún tipo de filtro, mientras yo intentaba mantener la compostura frente a la computadora. Tenía que colgar rápido y fingir que era una llamada equivocada. Fue tan incómodo que terminé evitando ciertos horarios solo para no cruzarla. Y eso no fue lo más raro que me pasó. Salí un par de veces con una chica que conocí por amigos en común. Todo bien, nada serio, pero después de la segunda cita me di cuenta de que no había química y lo dejé claro con respeto. Ella pareció aceptarlo, hasta que unas semanas después apareció en una fiesta donde yo estaba. No solo eso, empezó a manipular la situación para que sus amigas la abandonaran y así quedarse pegada a mí toda la noche. Literalmente lloraba frente a todos diciendo que no tenía otra opción más que irse a casa conmigo porque no tenía dónde dormir. Intenté ayudarla, le pedí un taxi, incluso la acompañé hasta la puerta para asegurarme de que se fuera bien. Pero justo antes de subirse, se puso a sollozar en plena calle, gritando que nadie la entendía. Fue un momento tan incómodo que todos en la fiesta salieron a mirar. Y ahí estaba yo, con medio grupo de conocidos mirándome como si la hubiera hecho llorar. Una pesadilla total. Obviamente no me fui a casa con ella. Volví solo, exhausto, con esa sensación de que acabo de vivir. Pero la palma al comportamiento más raro se la lleva a otra historia. Un día salí de viaje por trabajo y le dejé las llaves de mi apartamento a una chica con la que salía, para que pudiera ir más tarde a recoger algo que había dejado. Le dije que las recuperaría cuando volviera en una semana. Todo claro. Una semana después, llego a casa cansado, con la mochila en el hombro, y siento olor a comida recién hecha. Pensé que había dejado algo en la heladera, pero cuando entré, ella estaba ahí, cocinando en mi cocina, como si viviera conmigo. No había avisado. No había pedido permiso. Simplemente había decidido que era una linda sorpresa. No lo fue. No fue la clase de sorpresa romántica que uno quiere después de un vuelo largo y 3 reuniones seguidas. Fue una escena que mezclaba ternura forzada, incomodidad y miedo a convertirme en el protagonista de un documental de crímenes pasionales. Y lo más loco es que no fue un caso aislado. En otro trabajo anterior, tuve una compañera que siempre estaba encima mío. Me traía chocolates, comida,
café, pequeños regalos, y todo con una sonrisa demasiado intensa. Yo, sinceramente, no soy un tipo que destaque por su atractivo. Siempre bromeo diciendo que tengo pinta de tipo normal tirando a desastroso, así que su nivel de atención me parecía sospechoso desde el principio. Con el tiempo descubrí la verdad, estaba casada. Y no solo eso, sino que aparentemente su marido ni siquiera sabía que trabajaba con nosotros. Todo el asunto me dejó una sensación muy rara, como si hubiera estado actuando en una telenovela sin darme cuenta. Después de todas esas experiencias, aprendí que no hay perfil para la rareza. Podés ser amable, respetuoso, mantener límites claros, y aún así encontrarte con alguien que aparece en tu fiesta llorando, se instala en tu departamento sin aviso o te llama desde la oficina para decirte cosas que ni Google se animaría a completar en su barra de búsqueda. Al final, lo único que podés hacer es agradecer que existen las cerraduras, los taxis, y los traslados laborales a otras áreas. Me contó que se cagó un arándano entero en nuestra primera cita. Después de eso, lo hicimos como conejos. Salí con una mina como por 4 a 5 meses. Al principio parecía piola. Lo corté porque me mudaba a otro estado por laburo. A la semana me dice que está embarazada y que necesitaba plata para las citas y me hizo la gran mierda por como 3 meses. Estaba recagado. Laburaba con mi mejor amigo, que se dio cuenta de la mentira. Le pateó la puerta del baño de mujeres mientras estaba adentro y la obligó a hacerse un test ahí mismo. Todo era mentira. Amo a ese tipo. Tiene unos huevos de acero. Contexto: hace años, cuando vivíamos juntos con ese amigo, él estaba en la lona con la Ustudi y yo le pagaba los puchos y el alcohol para que disfrutara sus primeros años. La mejor inversión de la vida. Me desperté en medio de la noche con ella murmurando algo y moviendo su mano y dedo sobre mi cabeza. Dijo que solo estaba rezando por mí. Se apareció en mi trabajo meses después de que cortamos y me mandó un Snapchat de mi carro en el estacionamiento. En serio me dijo que quería tomar mi sangre. También me dijo que en un universo paralelo ya me había matado, y mencionó un cuchillo japonés específico que tengo en mi cocina como el arma. Ella solo había trabajado en el bar por un mes. Apenas nos conocíamos. Yo trabajaba en el lavaplatos y en la línea, ella trabajaba como mesera. Frecuentemente comentaba sobre cómo me veía, lo duro que trabajaba y lo saludable que era. Un día, se me acercó y me dijo: oye, compré 2 boletos a Cancún por una semana, pero mi amiga dijo que de repente no puede ir. ¿Quieres tomarte un descanso de este lugar e irte de vacaciones? Le dije que lo pensaría. Los otros cocineros en la línea dijeron que o le gustaba yo o, más probable, iba a cosechar mis órganos y matarme en las vacaciones. No me fui de vacaciones con ella, y desapareció del bar poco después. En los tiempos de los teléfonos de casa y las guías telefónicas, ella llamó a mi teléfono de casa después de que ignoré su llamada en mi celular. El problema era que nunca le di mi número de teléfono de casa ni le dije mi apellido. Otra solía mandarme mensajes de texto en el segundo que me iba a mi descanso cuando trabajaba de bartender. Cada vez que llegaba a mi casillero, recibía un mensaje preguntando cómo iba mi turno y diciendo: mándame un mensaje cuando estés en tu descanso. Nunca la vi por ahí, pero de alguna manera los mensajes siempre llegaban justo cuando me iba a mi descanso. Salí con una tipa que resultó bastante peculiar. Era una de mis primeras citas después del divorcio, así que ya iba con un poco de nervios encima. Cenamos, platicamos, todo bastante bien. Era divertida, tenía una vibra medio rara pero encantadora, de esas personas que parecen vivir en su propio mundo. Después de cenar, íbamos en autos separados hacia lo que se suponía sería nuestra siguiente parada. En el camino, noté que se orilló de repente a un costado de la carretera. Freno y me detengo detrás de ella, pensando que algo había pasado. Me bajo, me acerco a su carro y le pregunto si todo bien. Ella sonríe y me suelta: amo los cementerios, ¿podemos dar una vuelta? No voy a mentir, me dio un poco de cosa. No es lo que uno espera escuchar en una cita. Pero, bueno, estaba muy guapa, y además llevaba mi LCP en el bolsillo, por si las dudas, así que terminé diciéndole que sí.
Entramos caminando al cementerio, y la noche estaba tranquila, sin una sola alma cerca. Ella se me acercó mucho mientras avanzábamos entre las tumbas. En un momento, me preguntó si conocía el lugar. Le dije que sí, que mi papá estaba enterrado ahí, y entonces su cara se iluminó. ¡Ay, qué padre! Vamos a verlo, me dice. Ahí ya se me encendieron todas las alarmas, pero la curiosidad pudo más. Quería ver hasta dónde llegaba aquello. Caminamos hasta la tumba de mi viejo y nos quedamos parados un buen rato frente a ella, sin decir nada. De repente, ella me abraza. Fuerte. Empieza a bajarme las manos por la espalda y, mientras tanto, se acomoda de lado, saca el celular y empieza a tomarse selfies con nosotros y la lápida. Yo estaba congelado, sin saber si reír, empujarla o salir corriendo. Tenía una sensación horrible, como si en cualquier momento me fueran a noquear y a despertarme en una bañera llena de hielo sin un riñón. Así que balbuceé algo como, mira la hora, estuvo chido, pero tengo que trabajar temprano. Me despedí lo más rápido que pude, me subí al carro y me fui directo a casa. Me quedé un buen rato estacionado en la entrada, procesando lo absurdo y perturbador de la noche. Era una chava dulce, no voy a negarlo, pero tenía un aire raro, como una mezcla entre Morticia Adams y una fanática del true crime. Pelo rizado, mirada intensa, y esa forma de hablar que hacía que no supieras si te iba a besar o a invocar algo. Un par de horas después, me mandó un audio. Era ella cantando a capela una canción que escribió sobre mí, diciendo que me pintaba en sus sueños. No sé si quería halagarme o asustarme, pero logró lo segundo. Al día siguiente, entro a redes y casi me caigo de la silla. Había subido las fotos de esa noche en el cementerio. En la publicación decía algo tipo, anoche fuimos a visitar a alguien especial y salíamos nosotros dos, con la tumba de mi padre de fondo. No puedo explicar lo que sentí. Fue una mezcla entre náuseas, vergüenza y una sensación emocional. La llamé y, con toda la calma que pude reunir, le pedí que bajara las fotos. Lo hizo enseguida, como si fuera un gesto tierno, y me dijo, ay, no creí que te molestara, pensé que te parecería lindo, y lo peor es que no me molestó hasta que lo vi publicado. Ver la cara de mi papá detrás de nosotros, en una especie de foto romántica, fue algo que no voy a olvidar fácilmente. Esa fue una noche rarísima en muchos niveles. Y por si sirve de contexto, acababa de divorciarme y esa fue una de mis primeras citas a los 40, después de casi 20 años casado. Definitivamente no era el tipo de volver al ruedo que tenía en mente.